¿Cómo están? Un saludo nuevamente a nuestro último encuentro, nuestra última clase de terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención. A lo largo del diplomado ya hemos visto varios casos, también hemos recurrido a algunos modelos de intervención, esos métodos de intervención, y hemos estado mirando las técnicas de modificación conductual. Hoy también vamos a trabajar en ellas y vamos a entrar en un componente, vamos a terminar lo que es la desensibilización sistemática que hablábamos ayer, esas técnicas de relajación. Ayer hablábamos de varias técnicas, no solamente de la desensibilización sistemática, sino, por ejemplo, las técnicas de exposición, donde decíamos que había una inhibición recíproca, que también tiene que ver con la desensibilización sistemática, donde habíamos hablado de la extinción. Hablábamos también de lo que eran los reforzadores, los factores moduladores de los resultados de la exposición, es decir, una exposición si es directa, si es indirecta, eh, gradientes de exposición que también mencionábamos y relatábamos lo que era el espaciamiento entre sesiones, que decíamos algo y que es muy claro y es la eficacia de este tratamiento de exposición en una sola sesión no se va a dar. Es decir, yo no tengo, pues en una sola sesión de 45 minutos a 60 minutos, no se va a dar la extinción del estímulo fóbico o el estímulo temido. La idea es que sea al menos en una sola sesión, pero de larga duración. Pueden ser 2, 3, 4 horas, incluso con muchos pacientes nos llevamos a veces todo el día, que sería lo ideal, pero a veces no se da así. Y que también mencionábamos que lo más gratificante sería para el paciente, o lo más benéfico para el paciente sería que fuera 10 veces, 10 sesiones seguidas durante 10 días seguidos. Entonces, importante tener en cuenta esta característica. Empezamos a hablar sobre la desensibilización sistemática, que como les mencioné ayer, tenemos un caso también de desensibilización sistemática. Por acá me están preguntando sobre el link de la autoevaluación. Se las voy a volver a compartir. Por acá les estoy compartiendo al chat, nuevamente al chat. Recuerden que hoy vamos a terminar nuestro encuentro. Lo finalizaremos también con una revisión del cuestionario, que ya veo por acá que muchos lo han hecho, y con una ronda de preguntas. La idea es que ustedes entonces con el cuestionario, de ese cuestionario también pues podamos sacar algunas preguntas para que lo logren hacer. Este enlace que les estoy compartiendo es del cuestionario, ese de acá. Es el mismo que les he compartido siempre. Bueno, por acá Maritza ya nos dice que lo terminó. Lucy, normalmente si yo dicto otros cursos, también dicto, bueno, este de terapia cognitivo-conductual, dicto también otros de neuropsicología para que estés muy, muy pendiente. Igual allí tienes el número de la coordinadora Paula, donde ella pues le pregunta si ella los está informando con mucho gusto sobre los próximos diplomados, los venideros. A todos les solicita autorización. Sí, en el material también está el cuestionario. También está allí. Lo encuentran así, como un módulo 5 que en ese módulo 5 solamente está la carpeta del cuestionario para que ustedes lo puedan tener. Si les pide acceso, ya no. Voy a mirar qué está pasando. Deme un segundo. Igual el de ayer, pues es el mismo. De pronto puede ser que, vamos a ver si con este, se los voy a volver a compartir y me hacen saber si con este enlace sí les da. Este. No sé si con este que les acabo de compartir también les da. Ese es otro nuevo. Pues otro enlace nuevo. Me confirman. Me confirman si les da con este, no con el primero, sino con este. Ese se abrió, ¿cierto? Listo, perfecto. Se los voy a volver a compartir porque veo que hay personas que se están conectando. Entonces, ese es el mismo enlace. Las personas que ya lo diligenciaron no lo tienen pues como que mandar o no lo tienen que volver a hacer. Ya está.
para que lo tengan allí. Voy a cerrar el chat. Ahora recuerden que lo vuelvo a abrir y vamos a continuar con esa parte de sensibilización sistemática. Recordarles también que todas las clases quedan grabadas, desde la primera hasta esta que es la última. Ayer que tuvimos dos estudiantes que eran nuevas, espero que también estén acá hoy, igual no se preocupen, todas las clases quedan grabadas, ya es, digamos que compromiso pues de cada quien poderse poner en consenso, poderse desatrasar. Hablábamos de lo que era la desensibilización sistemática, que de hecho vamos a ver un caso. Relatábamos que la idea básica o que la idea principal de la desensibilización sistemática era una inhibición recíproca, pero que para Wolff, en las primeras asunciones teóricas que nos hizo Wolff, quizás tuvo un pequeño error, entre comillas error, igual recordemos que fue un desarrollo de 1950, de 1950 a la fecha hemos tenido muchos avances en cuanto a, pues, a muchas técnicas, avances, por ejemplo, también en ese conocimiento de lo que son los sistemas autónomos y autónomo y parasimpático. Entonces, la idea de Wall principalmente fue la siguiente. Él decía, bueno, yo no puedo tener una respuesta ansiógena o no puedo tener una respuesta de miedo si yo al tiempo tengo una respuesta completamente incompatible, que sería ahí la inhibición recíproca de la relajación. Pero entonces ya sabemos que como tal no es así, que ese papel de pronto de los sistemas nervioso simpático y parasimpático en de la eliminación de ansiedad, pues han demostrado ser erróneos. Sí nos permite, pues la relajación, esas técnicas de relajación, mantenernos en contacto con el estímulo ansiógeno, pero no es una inhibición recíproca, eso es muy importante tenerlo presente. También relatábamos lo que era el proceso y les daba este ejemplo. Ejemplos de jerarquía, miedo a las arañas, miedo a intervenir, por ejemplo, en clase. Vamos a hacer un ejercicio que les tengo por acá. Primero quiero entonces que ustedes vean, bueno, por acá también les voy a subir para que aprovechemos ese tiempo, unos 2 minutos aproximadamente, con el material que les voy a subir, de algo que no revisamos ayer, pero yo quiero que lo revisemos. Y es específicamente, bueno, para las personas que me preguntaban si en el material estaba el cuestionario, sí, lo pueden encontrar acá, módulo 5, cuestionario autoevaluativo, lo que van a encontrar es un documento de Word donde allí les coloco el enlace, pero es el mismo que yo les compartí. Entonces, nos vamos a ejercicios prácticos nuevamente y les voy a compartir el último ejercicio de aplicación de un programa de economía de fichas en un niño con TDAH. Que ya habíamos visto lo que es la economía de fichas, que eso lo vimos ayer, que también hablábamos que la economía de fichas es un programa que ha dado muy buenos resultados, pues no solamente en adultos y en jóvenes, sino también en personas que tienen TDAH, especialmente en niños, en TDAH y pues en general los trastornos del neurodesarrollo. Te los estoy compartiendo y cuando terminemos de leerlo, vamos a hacer un ejercicio, pues un caso clínico de desensibilización sistemática. Allí ya sí lo van a hacer ustedes para, para que pongamos entonces también en práctica lo que hemos podido aprender. Miren aquí. Entonces ya está. Aplicación, aquí tenemos pues todos los cosas que ya hemos venido trabajando, aplicación de un programa de economía de fichas en un niño con TDAH. Entonces, el caso clínico es el siguiente. Tenemos el caso clínico, es un niño, tiene 9 años, se llama Martín, obviamente ustedes saben que yo les cambié el nombre, está en cuarto de primaria. ¿Cuál es el motivo principal de consulta a psicología? Él consulta por dificultades en el control de impulsos, en el seguimiento de instrucciones y también consulta porque tiene dificultades en ese mantenimiento de la atención en el ámbito tanto familiar, pues en el ámbito personal,
como en el ámbito escolar. El diagnóstico, ya le dieron un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDAH, y el subtipo que obtuvo fue combinado, tanto con predominio inatento con predominio impulsivo hiperactivo. La evaluación previa, entonces se le administró un test de variables de atención, el TOA, y la escala de Conners para padres y maestros, donde ya sí realmente, pues esto fue de la evaluación neuropsicológica previa que se le hizo a Martín, al niño de 9 años. Ya después, ¿qué queríamos? Queríamos hacer tanto terapia cognitivo-conductual como estimulación cognitiva. Eso fue pues un equipo multidisciplinario. Entonces, acá, ¿cómo fue el análisis funcional de la conducta? Recordemos que siempre un análisis funcional, para todos los casos, análisis funcional, sea cual sea la técnica en terapia cognitivo-conductual que nosotros queramos utilizar, siempre hacer un análisis de la conducta. ¿Para qué le sirve al paciente la conducta? Entonces, lo que ya hemos visto, A, B y C. Los antecedentes, entonces, instrucción dada por el docente. ¿Qué hace Martín? Interrumpe con comentarios irrelevantes, se levanta de su puesto. La consecuencia real es que, pues obviamente, va a recibir un regaño del docente, pierde puntos en el aula, trabajan a través de puntos y obtiene, obviamente, una atención de sus compañeros. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el reforzador acá en Martín? Que obtiene la atención de sus compañeros, que es un reforzador que veíamos ayer, un reforzador social. Entonces, lo primero que debemos analizar es que ya tiene un reforzador social. Interrumpen, pero sus compañeros le celebran o sus compañeros se ríen de lo que Martín hace en clase. Entonces, es un reforzador y por eso él sigue haciendo la conducta. ¿Cómo fue el inicio de las tareas escolares? ¿Cómo fue el inicio para Martín pues de las actividades escolares? Entonces, el inicio de las tareas fue el siguiente. Evita tareas, juega con objetos o distrae incluso a otros compañeros. Se le retira la tarea o se le permite completarla en casa. Es decir, eso es un reforzador, ¿sí? Cambio de actividad o transición. Se resiste y se demora en cambiar en tarea. Reacciona negativa, pues reacción negativa, tanto del docente como de los padres en este caso, Martín. Entonces, miren que acá ya tenemos un análisis conductual. ¿Qué se debe hacer? Se debe controlar las conductas disruptivas que están siendo reforzadas de manera involuntaria. Por ejemplo, la atención, esa eliminación también de la tarea demandante. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Lo primero que queríamos cambiar en Martín era reducir la frecuencia de esas conductas que Martín tenía como disruptivas. Entonces, las interrupciones en clase, levantarse del puesto en clase, sin permiso y una evitación de las tareas que debía hacer o de las responsabilidades. Entonces, reducir la frecuencia de conductas. También queríamos hacer un incremento de conducta adaptativa, donde la idea es esperar turnos, completar tareas, pues algo muy característico en el TDAH, pero que recordemos, no todo se explica por el diagnóstico. Eso siempre hay que tenerlo muy presente. Cuando se da un diagnóstico, cuando se quiere trabajar desde terapia cognitivo-conductual o incluso desde neuropsicología, nunca las cosas se deben explicar por el diagnóstico, pues no se deben justificar. Que se expliquen sí, que se justifiquen no. Mejorar la autorregulación mediante refuerzos positivos que son contingentes al comportamiento deseado. Entonces, hay cosas que son los objetivos terapéuticos que también lo habíamos visto. Recuerden que siempre nos trazamos metas a corto plazo y metas a largo plazo. Lo que son objetivos intermedios serían estos. ¿Cómo fue la implementación del programa de economía de fichas? Entonces, primero definimos el sistema de fichas, ¿sí? Entonces, se diseña un sistema de refuerzos positivos basados en fichas. Recordemos que son refuerzos positivos, donde lo que hace el paciente, que en este caso es Martín, recordemos, tiene 9 años, la idea es que acumula puntos cuando tiene conductas adecuadas y puede incrementarlas por recompensas previamente establecidas. Acá tenemos pues un objetivo y el valor de cada ficha. Eso se le debe explicar al paciente siempre. ¿Cuál es la idea?
Completar una tarea sin distracciones. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, otra cosa, otro dato es que cuando se hizo un análisis del paciente, al principio se trabajó tarea por tarea. Acá igual se las pongo todas, 1, 2, 3, 4, 5, pero se hizo de a tarea. Cuando completaba una, ya se pasaba a la siguiente. Completar una tarea sin distracciones. Termina al menos el 80% de la tarea sin pausas que son innecesarias. 2 fichas de gana. Permanecer en su asiento, una ficha. Esto era generalizado tanto en el colegio como en el hogar. Y acá es el sistema de canje de las fichas de recompensa. Quiero entonces que ustedes vean en Martín, que se metan entonces al caso de Martín y lo revisemos durante 3 segundos, 3 minutos, que lo lean durante 3 minutos para continuar entonces con la desensibilización sistemática, que también les tengo un ejercicio práctico de desensibilización para que también entonces lo podamos poner en contexto. Entonces les voy a dejar 3 minutos que lean el documento. Es un documento corto. Traté entonces de resumirlo bastante de lo que es el paciente, de lo que es Martín, un nombre pues hipotético, para que podamos hacer el otro. ¿Listo? Entonces miren que la economía de fichas, pues si pudieron revisar el ejercicio, tiene mucho que ver con una ganancia, pues obviamente ya en Martín las conclusiones del plan es que primero se generalizó, ¿cierto? Hubo una reducción en Martín de esas conductas que para él eran disruptivas, un aumento también de esas conductas que la idea era esa, pues una adaptación de Martín tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar. Vieron ustedes que la evaluación de los resultados siempre se debe evaluar, tanto durante como luego. Entonces, se hizo varias fases, una fase de la 1 a la 2, pues de la semana 1 a la 2, donde al principio es una introducción del sistema de economía de fichas, se explica las reglas, a veces incluso hay que volver a iniciar también a los docentes y a sus familiares. En la semana 3 y 4 ya había una aplicación del sistema en la casa, ya había una generalización, ya a la fase 3 que era una semana 5 pues en adelante. Y que ya después de 6 semanas, miren que vieron que hubo una interrupción en clase en una reducción de un 60%, eso es más de la mitad. Se finalizó en cuanto a las tareas escolares, incrementó un 40%, que de hecho es bastante, no va a ser de la noche a la mañana, eso es algo que sí le debemos explicar a los padres, porque los padres siempre piensan que va a ser de la noche a la mañana que el niño va a adquirir nuevas conductas o que va a reducir conductas. No, no, no es así. Entonces, bueno, lo de las conductas se redujo, también se redujo, por ejemplo, en Martín, cumplimiento de las instrucciones que se le daban sin ningún tipo de protesta u oposición, un 50%. Y que hay una satisfacción alta entre los padres y los docentes que reportan, sí, unas mejoras considerables en Martín en cuanto a su comportamiento. Cuando se va entonces aumentando o cuando se combina también las técnicas de economía de fichas, junto, por ejemplo, con las técnicas eh, que vamos a ver y también reestructuración cognitiva, mejoramos mucho más la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ya sabemos lo que es la economía de fichas, que era algo que teníamos pendiente ayer, y que ayer también trabajamos lo que es el procedimiento y aplicación de la desensibilización sistemática, que como yo les mencionaba, en la desensibilización sistemática, siempre la idea es poner en jerarquía aquellas conductas o aquellos factores ansiógenos que para el paciente realmente, pues, hay, 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 hay bastante ansiedad. Y lo que quiero que hagamos en este momento es que ayer yo les expliqué la desensibilización sistemática. Si tienen alguna duda haciendo la actividad que vamos a hacer, me lo hacen saber, porque la idea es que pues les quede muy claro. En un momento yo les comparto la actividad
que vamos a hacer. Entonces sabemos que la desensibilización sistemática, bueno, y acá también le pongo pues el pequeño gráfico que siempre les dé. La desensibilización sistemática, ya la última explicación, pues como para poner en concordancia el tema con un ejercicio que vamos a realizar, vamos a hacer que, vamos, bueno, que sabemos que es una técnica conductual, que está utilizada en psicoterapia, eh, que se ha generalizado pues en todos los países, eso es algo que es muy exitoso, y que hay unas fases. Lo primero es un entrenamiento en relajación. Entonces, enseñar al paciente esas técnicas como por ejemplo respiración diafragmática, respiración profunda, una relajación muscular de Jacobson, para que el paciente pueda controlar sus estados de ansiedad. Y luego se jerarquiza, se elabora una lista de situaciones temidas que se organizan de lo menos a lo más intenso que pueda tener el paciente. Un ejemplo que les mencionaba ayer. Si yo tengo un paciente con fobia, bueno, ayer les puse el ejemplo de fobia ocular. Hoy pongamos un ejemplo de miedo específico eh, a la sangre, ¿sí? Entonces se pone una jerarquía, se comienza con ver imágenes de sangre, luego terminar viendo, por ejemplo, alguna película pues, que sea sangrienta. Entonces, en una exposición siempre gradual. Se expone entonces al paciente a elementos de esa jerarquía. Es muy importante tenerlo muy presente. Esto, entonces, es el resumen de lo que ya veíamos ayer, que ayer vimos pues varios procedimientos de aplicación. Que les puse esto. Ahora debemos de la teoría que les expliqué a la parte práctica. Nos vamos a ir nuevamente a nuestro material opcional, que acá ya tienen entonces la recopilación de todos los que hemos visto. Y les voy a subir entonces el ejercicio de lo que es el caso clínico, que lo van a hacer entonces ustedes, de desensibilización sistemática. Ya está subiendo, por acá está, entonces, caso clínico de sensibilización sistemática en fobia específica a estudiantes. Es más, le voy a cambiar el nombre para que de pronto no se confundan. Práctico para los estudiantes, para que lo puedan saber. Ese es práctico. Caso clínico para los estudiantes, acá lo tienen, se van a ir ahí y ese es el caso clínico. Se los voy entonces a leer. Es Laura, 26 años, es estudiante universitaria, tiene una fobia intensa a hablar en público que interfiere con su rendimiento académico. Ese fue el motivo de consulta. Entonces, de diagnóstico con el código tanto del CIE-10 como del DSM-5, una fobia específica. ¿Por qué CIE-10? Aunque ya estamos en el CIE-11. Porque en Colombia, en muchas instituciones de salud todavía manejan el CIE-10, por eso se usa el CIE-10. Aunque sé que en muchos países ya están actualizados con el CIE-11, pero en Colombia todavía de pronto nos falta actualizar eso. Entonces, código del DSM-5, código también del CIE-10, bueno, por acá no puse el CIE-10, solamente dejé el de DSM-5. ¿Y cuál es la historia del problema? Entonces, Laura evita cualquier situación que implique hablar en público, como exponer en clase, participar en debates o hacer presentaciones cuando se ve obligado a hacerlo. Experimenta ansiedad intensa, síntomas de taquicardia, sudoración, sensación de quedarse sin aire. Mire que son síntomas psicofisiológicos, pensamientos de que va a ser el ridículo o que se van a burlar de ella. Recuerden esos pensamientos automáticos de los que ya habíamos mencionado. Su ansiedad aumenta hasta el punto de evitar clases donde haya presentaciones obligatorias. ¿Cuál es la idea? Entonces, ustedes van a desarrollar un plan de intervención basado en desensibilización sistemática y van a seguir estos pasos. Primero, van a elaborar la jerarquía de la ansiedad, crear la jerarquía, así como lo veíamos ayer. Entonces, acá pues pongo un ejemplo, un entrenamiento en esas técnicas de relajación y las preguntas honestas. ¿Qué dificultades podría surgir en la implementación del tratamiento y cómo las elaborarían? Y lo segundo es cómo asegurar que Laura mantenga sus avances a largo plazo. Vamos a tener 7 minutos para que podamos entonces compartir este caso, que la idea es que también pongan
en el caso práctico, la teoría que ya hemos visto. 7 minutos y ya nos veremos a ver cómo nos fue y qué dudas tienen referentes a la desensibilización sistemática. Bueno, por acá Silvia nos dicen que no le aparecen casos prácticos. Quiero saber si a todos les aparece o no. Es acá, ejercicios prácticos o casos prácticos. Es este. Es caso clínico de sensibilización sistemática para los estudiantes. Quiero saber si ya les aparece. Sí, ya aparece. Listo, listo, listo. Entonces, lo tienen ahí. Nos veremos dentro de 5 minuticos, 5, 7, 5, 6 minutos, para yo también darles una solución del caso, obviamente para que ustedes también lo tengan, y a ver ustedes cómo les fue. Bueno, vamos a ver la solución. También les voy a subir la solución acá al material opcional para que la vayamos revisando. La idea es que ustedes entonces lo hagan, pues sé que de pronto pues por el tiempo quizás no lo terminaron, pero les voy a subir entonces la solución. Les voy a subir por acá para que lo revisemos y podamos entonces también entender un poco lo que es la desensibilización sistemática y cómo aplicar. Entonces, por acá les estoy subiendo la solución, pongo caso clínico de sensibilización sistemática en fobia específica a estudiantes, pero se los voy a colocar para que ustedes lo entiendan, pues o sepan que esa es la solución del caso. La solución. Entonces vamos a ver cómo es la solución. Acá tenemos el ejercicio, que es el que teníamos, y esta es la solución del caso. Nos metemos allí y ¿qué vemos? Es Gabriel mismo. Ah, bueno, creo que le subí exactamente el mismo. Qué pena con ustedes. Voy a volver a subir el documento para que podamos entonces analizarlo bien. ¿Cómo les fue con el caso? ¿Estuvo fácil o estuvo difícil? Bueno, por acá lo tenemos. Entonces, solución del caso clínico de sensibilización sistemática. Todavía no se los he subido, pero ya se los voy a subir. Lo que quiero es entonces que veamos un poco cómo es la solución, es decir, qué aspectos podemos tener en cuenta o vamos a tener en cuenta cuando queramos hacer pues una, una acción de fobia específica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una jerarquía de la ansiedad, que me imagino que todos pues en el caso lo hicieron. Bueno, las personas que tienen dificultades con el material, recuerden que eso es con la coordinadora. Para que les solucione eso, igual saben que cuando accedan al material, todo va a estar para ustedes. Todo, absolutamente todo, pues va a estar allí para ustedes, no se preocupen. Entonces tenemos la solución. La solución al caso clínico de sensibilización sistemática, una jerarquía de ansiedad, que puede ser entonces en 7 niveles, por ejemplo. Lo primero es pensar en hablar en público, lo segundo es leer en voz alta, estando sola en casa. Lo tercero, ensayar una presentación frente al espejo. Lo cuarto es grabar un audio o un video de una exposición y escucharlo de su propia exposición. Hablar en frente de un amigo o un familiar cercano, presentar un tema breve en voz baja frente a 2 o 3 compañeros de confianza. Entonces, lo primero es que debemos hacer un entrenamiento para el paciente
en respiración. Entonces, respiración diafragmática, inhalar profundamente por la nariz, mantener el aire unos segundos, exhalar lentamente, que son también técnicas que vamos a ver a continuación. Relajación muscular progresiva, entonces tensar y relajar grupos musculares para reducir la activación fisiológica y una reestructuración cognitiva, que es identificar y modificar pensamientos catastróficos sobre hablar en público, porque realmente tenía pensamientos automáticos que eran catastróficos. La aplicación de la exposición gradual, entonces se inicia con la situación menos ansiógena, que es pensar en hablar en público, que se sitúa acá en la situación y así sucesivamente. Recordemos que, pues igual acá se los dejo para que lo puedan revisar y los resultados esperados, ¿cuáles son? Reducción significativa de la ansiedad al hablar en público, aumento de la confianza y esa autoeficiencia de ella misma para tener entonces pues una exposición a nivel oral y la generalización de esos resultados. Eso sí es muy importante. Ya se los voy entonces a subir para que lo puedan revisar. Se llama así, solución al caso clínico. Está, bueno, por acá. Ahí ya se me perdió. Solución al caso clínico de sensibilización sistemática en fobia específica. Allí lo tiene, para que entonces lo tengan presente. Y vamos a continuar. Entonces estábamos acá, ya entendimos esa parte de la desensibilización sistemática, la pusimos en práctica y vamos luego con esas técnicas de relajación. Las técnicas de relajación que vamos a entrar a entender hacen parte o convergen tanto en las características clínicas de modificación conductual de, pues de la conducta, ¿cierto? Valga la redundancia, pero también de esas características clínicas de lo que son pues las técnicas a nivel cognitivo. Por eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, están, digamos, entre la mitad de una modificación conductual porque las necesitamos, por ejemplo, para esa de sensibilización sistemática, pero también hacen parte de técnicas cognitivas, que son las que vamos a empezar a ver. La relajación, esas técnicas de relajación, pues esta parte de las técnicas cognitivas, vamos a iniciar nuevamente, por acá me preguntaron que en qué tema vamos, con las técnicas de relajación. Cuando hablamos de la relajación, es probablemente pues una de las técnicas más utilizadas en lo que es la intervención psicológica, porque es un elemento cardinal en el contracondicionamiento. Entonces, esos procedimientos que usamos en la relajación no solamente se usan en la desensibilización sistemática. De hecho, como vimos en la tercera ola de modelos o métodos de intervención, la relajación o las técnicas de relajación hacen parte, pues, de unas técnicas que a lo largo eh, de, de la tercera ola acá, hacia la fecha, recordemos que la tercera ola inicia en ese ámbito de los 80 a la fecha, han tenido un auge muy alto. Entonces, esos procedimientos de las técnicas de relajación son fundamentales actualmente en las técnicas de psicología. Entonces, para tratar diferentes trastornos, muchos problemas también beneficia y que se ha mostrado que beneficia no solamente el área cognitiva, sino también el área comportamental. ¿Cuál es el objetivo de la relajación? Reducir ese estado de activación fisiológica, psicofisiológica. Nosotros entonces tenemos que recuperar la calma, el equilibrio mental a través de ese estado de relajación, donde los efectos son tanto fisiológicos, comportamentales, emocionales y cognitivos. Hay algunos cambios fisiológicos que se logran describir en esa relajación.
Por ejemplo, ¿cuáles son? Primero es que nosotros tenemos unos cambios en el patrón electroencefalográfico de esos ritmos beta-alfa. La relajación, digamos que muchos también terapeutas conductuales, principalmente de la primera generación o la primera ola, ese primer método que vimos, de pronto critican un poco la relajación porque dicen, bueno, de pronto no es un método tanto conductual, pero que sí a nivel, por ejemplo, de las neuroimágenes, ha mostrado que la relajación tiene un cambio electroencefalográfico. En esas ondas, en esos ritmos beta y alfa, hay un incremento de la circulación sanguínea, hay un descenso del consumo metabólico de oxígeno, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una sensación de peligro, de miedo, de ansiedad, nuestro consumo metabólico, nuestro consumo cerebral es muchísimo más alto de lo que debería ser. Entonces, cuando tenemos un cambio fisiológico a través del método de la relajación, se han visto cambios en ese consumo de oxígeno que tiene nuestro cerebro. La relajación muscular, que eso ya es algo más fisiológico, hay una regulación también de ese gasto cardíaco en la sangre total circulando por minuto, que aumenta obviamente la presión sanguínea y la presión cardíaca cuando estamos relacionados con algo que nos genera ansiedad, por ejemplo, la paciente anterior, que les mencionaba entonces un poco, que era una paciente que le tenía mucho miedo a lo que era hablar en público, incluso, por ejemplo, tenía una habitación muy amplia de eventos o clases donde ella ya sabía que tenía que hablar en público. Ahí ese gasto calórico, ese gasto de oxígeno, ese consumo metabólico era demasiado amplio. Y hay una disminución en la presión arterial cuando tenemos un cambio en la relajación y disminución de la secreción de qué? De adrenalina y noradrenalina, también de cortisol. Hay muchos modelos de efectos de la relajación que son los que vamos a observar. Eso depende mucho del tipo de paciente y también la técnica que queramos utilizar. Es decir, las técnicas de relajación y lo que es la terapia cognitivo-conductual son herramientas que nos permiten a nosotros como clínicos, eh, pues, reducir la activación fisiológica, manejar el estrés de los pacientes, reducir el cortisol, reducir esa producción de norepinefrina, mejorar el autocontrol emocional de los pacientes. Se utiliza especialmente, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, en depresión, en TDAH, en pacientes donde tienen un insomnio crónico o más bien un trastorno del mantenimiento o consolidación del sueño, donde se ha notado esto que les había entonces mencionado. Como hay un cambio en el patrón electroencefalográfico y cuando nosotros estamos en esos patrones de sueño, cuando vamos a conciliar el sueño, incluso cuando hay pues un mantenimiento del sueño, hay un cambio electroencefalográfico y que cuando tenemos un efecto de la relajación, vemos que realmente son estrategias que nos permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. Incluso, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, con fibromialgia, donde yo les mencionaba que los objetivos en esos pacientes deben ser muy claros. Nosotros no le podemos prometer, sí, yo te quito el dolor, ¿cierto? A la fibromialgia, porque sabemos que no. Pero, o por ejemplo, en la esclerosis múltiple o en otros diagnósticos donde hay dolor crónico y que son de difícil manejo, o por ejemplo, en esa parte de la migraña crónica, de la cefalea crónica. Pero no podemos cambiar el hecho del diagnóstico, que eso también, como les hablaba en un momento, depende mucho también de la terapia de aceptación y compromiso, pero sí que podemos hacer, podemos utilizar esas técnicas de relajación, de reducir esa actividad, esa activación a nivel psicofisiológico que hay, manejar el estrés, reducir, por ejemplo, el aumento de, eh, de cortisol, de norepinefrina que les mencionaba para los pacientes. Entonces, en el manejo del dolor crónico es maravilloso. Hay muchas técnicas de activación, de reducción de esa parte a nivel psicofisiológico. De hecho, hay muchos modelos específicos. Las más frecuentes en cuanto a pues el modelo de efectos específicos en en los modelos de la relajación tenemos esas frecuentes desincronías identificadas entre los distintos sistemas de respuesta.
tanto cognitivo, conductual, pero también tenemos el sistema de respuesta somático, que han llevado a algunos investigadores a desarrollar modelos de efectos específicos que lo que hacen es sugerir que la relajación está orientada a una determinada modalidad, ¿sí? Entonces, según este modelo, el entrenamiento, por ejemplo, en relajación progresiva de Jacobson, que es, vamos a verla, va a tener beneficios no solamente somáticos, sino también psicofisiológicos que van a también mejorar, por ejemplo, en el caso de las cefaleas crónicas, ese modelo específico de Jacobson, mejorarlas bastante. Indispensable tener en cuenta que cuando hablamos de un modelo integrativo, por ejemplo, en la relajación, tenemos entonces que la mayor parte de los procedimientos o procesos o técnicas de relajación tienen efectos muy específicos, como un efecto general en qué, en la reducción de la respuesta ante el estrés, esa respuesta psicofisiológica que es específica, que es producida pues por las técnicas que ya cada terapeuta va a usar. Hay un efecto entonces generalizado de la relajación, por ejemplo, el entrenamiento autógeno tiene efectos específicos sobre las funciones autonómicas, donde está, por ejemplo, esa vasodilatación, pues una vasodilatación periférica, una distensión muscular, pues una rigidez muscular, pero también va a producir un efecto generalizado desde esa desactivación más simpática. Es muy útil y es demasiado importante distinguir los efectos psicofisiológicos de esos efectos más de corte cognitivo, fisiológico, somático, que se derivan de cada una de las técnicas de relajación. Entonces, elegir la técnica de relajación va a ser en función de los efectos específicos o más bien de los objetivos específicos que queramos trabajar pues con los pacientes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Nosotros lo que estamos viendo acá, pues es un paréntesis informativo, que es pues un flujo sanguíneo que en muchos pacientes se llama la enfermedad de Raynaud, donde hace que esas arterias más pequeñas, por ejemplo, miren acá cómo están las manos, pues dejen de suministrar ese flujo sanguíneo a la piel, que se estrechen como una respuesta, puede ser o por frío, pero también en los pacientes que tienen, por ejemplo, estrés crónico, se puede generar. No sé si están viendo pues bien las imágenes. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla, miren que no es solamente algo cognitivo, es decir, las técnicas de relajación se usan, por ejemplo, en ese entrenamiento autógeno, donde eh, acá lo que vemos es un entrenamiento que se hace a los pacientes, un entrenamiento autógeno, para el procedimiento en problemas de carácter vascular, como esa parte pues, del trastorno de Raynaud, o las cefaleas de tipo migrañoso, sobre todo esas cefaleas crónicas. Importante entonces tener en cuenta, no es solamente un cambio a nivel cognitivo, sino que también hay una actividad de esta característica y es que hay una reducción, por ejemplo, o un aumento de esas técnicas, pues, de flujo sanguíneo. ¿Cómo son las técnicas de respiración? Las técnicas de respiración, pues, son realmente básicas, entre comillas, pero realmente tienen un trasfondo importante. Hay unos procedimientos de entrenamiento en respiración. El objetivo siempre en estas técnicas de respiración es saber respirar. Lo primero es que no todos los pacientes saben respirar. Muchos pacientes respiran, por ejemplo, con el pecho y no con el diafragma. Eso es lo primero que debemos corregir. Entonces, siempre en la respiración tenemos una actividad metabólica del organismo. Sabemos que la respiración es un intercambio de gases, inhalar, exhalar, una inhalación y una expulsión del oxígeno, y que hay unas fases que parecen muy obvias, pero que no lo son. ¿Por qué les digo que parecen muy obvias y que no lo son? Porque cuando les explicamos a los pacientes, bueno, vamos a iniciar con técnicas de respiración, por ejemplo, cualquier ejemplo, una respiración diafragmática, pues nos damos cuenta que el paciente no respira con el diafragma, respira con el pecho, es decir, con esta parte. Inhala y exhala, pero realmente uno cómo respira correctamente.
con el diafragma. Bueno, yo creo que ustedes no me ven pues en la pantalla, pero es el diafragma. Entonces, lo primero es una inspiración. El aire penetra en esas fosas nasales. Luego, una pausa inspiratoria, una pausa antes de exhalar. Y luego está la exhalación o la expiración, donde ahí botamos ese CO2 y una pausa nuevamente expiratoria. El objetivo del entrenamiento en respiración es conseguir en el paciente o que el paciente tenga un patrón respiratorio que sea apropiado, apropiado en cuanto fisiológico, pues en cuanto al ambiente o el aspecto fisiológico, que generalmente pues los pacientes a veces no saben respirar. Entonces, el tipo de ejercicios va a variar en función de cada objetivo de intervención y que también va a variar según los pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que a nivel fisiológico no están preparados, por ejemplo, para este tipo de técnicas de respiración. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, tienen daño nasal o daño en la respiración, donde de pronto, pues, una respiración de pronto diafragmática no va a ser, o una respiración contada no va a ser la técnica de predilección. Entonces, el tipo de ejercicio va a variar siempre en función del objetivo, en función del paciente, pues en función de la intervención con el paciente. Se debe corregir esa postura del paciente, pues una correcta posición fisiológica por vía nasal, ¿cierto? Calienta, humedecer el aire, filtrar, eliminar luego en general, y que todos los ejercicios de respiración deben ser al principio guiados y ya el paciente luego lo hace de manera, pues, de aprendizaje. Recordemos que siempre en las técnicas de terapia cognitivo-conductual es que el paciente tenga, pues, una respuesta de aprendizaje. De forma previa al comienzo de los ejercicios de respiración es importante evaluar los niveles pulmonares del paciente, el tipo de respiración del paciente, pues las condiciones de la respiración del paciente, si es asmático, si es rinítico, etcétera. Y se debe determinar también el tipo de respiración en diferentes posiciones, como la respiración de pie, como la respiración acostado, pues o tumbado, o sentado. Y se debe registrar los aspectos como, por ejemplo, lo primero es una duración de esa inspiración y esa expiración, esa exhalación. Lo segundo es si es una inspiración nasal o bucal. Muchos pacientes inhalan es por la boca, no por la nariz. La capacidad respiratoria en general del paciente, como les digo, no todos tienen pues la misma capacidad respiratoria, que son aspectos pues fundamentales en las técnicas de respiración. Debemos también mirar que los problemas respiratorios específicos que tenga el paciente, la fluidez de la respiración. ¿Cuáles son algunos ejercicios? Tenemos la respiración profunda, pero no es la única que vamos a ver. En general, la aplicación en TCC de lo que son las técnicas de respiración es, pues se combinan y se deben combinar con esas técnicas de reestructuración cognitiva para modificar esos pensamientos que son ansiosos. Miren que la reestructuración cognitiva, pues es una técnica que va a transversalizar varios aspectos. Se usa como herramienta de afrontamiento en exposiciones graduales, por ejemplo, en las fobias, pues en la ansiedad social. También ayudan a mejorar el autocontrol en el TDAH. Vamos a ver una que es la respiración profunda. Les quiero mostrar un video sobre la respiración profunda antes de iniciar a explicarla por si en algún momento pues no conocían esta técnica. Recording in progress. Hablamos de una técnica de respiración. La primera es la respiración profunda. Es un nivel de activación general.
La idea con esta parte de la respiración profunda es una técnica pues igual es de relajación. Primero debemos saber respirar, así como veíamos entonces en el video, que ya se los voy a compartir. Entonces, es reducir la ansiedad, reducir el estrés, mejorar el control también emocional. Nos vamos a centrar acá en esta técnica de respiración profunda, principalmente en hacer inhalaciones y exhalaciones que son lentas, que son controladas y que permiten una mejor oxigenación y una activación también del sistema nervioso parasimpático, lo que pues induce también en nuestro sistema una sensación de calma. Hay unos beneficios de la respiración profunda. Lo primero es que nos reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial, disminuye esa actividad también de ese sistema nervioso simpático, que pues es una respuesta también de lucha o de huida, que es muy común en el miedo y en la ansiedad, mejora la concentración, la regulación también emocional la mejora, ayuda a manejar el insomnio, la ansiedad, favorecer esa relajación muscular. Muchas veces, por ejemplo, cuando nos envían o cuando envían a terapia cognitivo-conductual a los pacientes, pues los médicos del sueño es principalmente a eso, a generar una respiración profunda, a tener un conocimiento de cómo respirar, de cómo manejar esa respiración. Hay unas técnicas incluso pues acá de respiración profunda. Lo primero es una respiración diafragmática o abdominal, donde nos sentamos, nos recostamos en una posición que es cómoda, que es el primer paso. Luego colocamos, por ejemplo, una mano en el pecho y otra en el abdomen. Inhalamos profundamente por la nariz, pues sintiendo cómo se expande el abdomen, el pecho debe moverse lo menos posible. Recordemos que uno pues respira desde el diafragma o desde esa parte abdominal, no desde el pecho no se debe mover o se debe mover pues lo menos posible y exhalar lentamente por la boca. Y repetir esto durante 5 o 10 minutos. Al principio es una guía donde pues donde realmente la idea es tener pues una buena respiración. Vamos a ver un ejercicio de respiración diafragmática, que como les menciono, la técnica de, pues de esa parte diafragmática es la primera en respiración profunda. Nos sentamos, nos recostamos en una posición. Vamos a ver un ejemplo y luego vamos a ver una técnica, que es la técnica de Weil, de una respiración 4-7-8. Les voy a compartir al chat el enlace del video que acabamos de observar. Tenemos este y los otros están en el material opcional, pues hay otros también diferentes de la respiración diafragmática. Vamos a ir a nuestro descanso. Hoy sí es un poquito la clase corta porque ya estamos que terminamos el tema, entonces vamos a ir al descanso y luego vamos con la respiración alterna, con los ejercicios cotidianos que podemos hacer, con todo lo que es, por ejemplo, la respiración 4-7-8, la respiración alternante, pues o la respiración alterna que les acabo de mencionar, que de hecho pues se usa mucho en yoga, pero que no es como tal el enfoque en yoga, una respiración de la caja, que también se utiliza, y cuándo usarla o en qué pacientes usarla. Por acá también les dejo el resumen de lo que ya hemos venido hablando, pero que la idea entonces es posterior al descanso. Vamos a ir a nuestro descanso y ya nos veremos nuevamente para continuar con el resto de los temas. Continuando con esta parte de las respiraciones, ya vimos entonces lo que es la respiración profunda, que es muy útil en esa reducción de la activación general en cuanto a la ansiedad. Tenemos otras, que es una respiración alternada, que fue la que acabamos de ver en ese video antes de nuestro descanso. ¿Cuándo usarla? Antes, por ejemplo, de una situación estresante, como vimos entonces allí en el video que nos referían, cuando hay un examen. De hecho, por ejemplo, en los pacientes que son universitarios, y por ejemplo, el caso que ahora estábamos hablando, que pues fue un caso
principalmente desde la desensibilización sistemática, también se usa en técnicas, por ejemplo, de crisis, de ansiedad, cuando hay presentaciones, cuando hay exámenes en la paciente puntualmente que revisábamos, donde era una paciente que le tenía miedo a exponer en público, donde también tratamos de mejorar esa calidad del sueño antes de dormir, parte de una rutina diaria o relajación. Hay otros tipos de relajaciones. Tenemos otra que es la respiración profunda, donde pues ya la vimos, pero también hay otro tipo de relajación o de respiración y va a ser la respiración de la caja, donde inhalamos contando hasta 4, mantenemos la respiración durante 4 segundos, luego exhalamos durante 4 segundos, es como si fuera un cubo, entonces inhalamos 4, mantenemos la respiración 4 segundos, luego exhalamos 4 segundos y mantenemos esa exhalación por 4 segundos. Así se forma un cubo o un cuadrado, pues la respiración de la caja o del cuadrado. Se repite en varias ocasiones. Se usa, incluso se usa pues como por militares y atletas para mantener el estrés, pues esa parte de mejorar el estrés, manejar el estrés y mejorar el foco también. Una respiración alternante, que entonces es esta, o alterna, o alternada, como también le suelen llamar, se usa el pulgar derecho para tapar la fosa nasal derecha. Se inhala por la izquierda, se cierra la fosa nasal izquierda con el anular. Entonces miren que siempre vamos a utilizar esa parte de los dedos. Luego exhalamos por la derecha. Luego inhalamos por la fosa derecha, se cierra y se exhala por la izquierda. Se repite varias veces. La idea es que ayude a equilibrar ese sistema nervioso y mejorar también esa parte de la concentración. Ustedes están viendo la pantalla. Bueno, por acá me dicen que si ven, listo. Esos ejercicios cotidianos, entonces, aparte de los ejercicios que ya vimos, se debe practicar en sesiones de entrenamiento para que los pacientes puedan llevarlo a su vida cotidiana. Importante es que el paciente, bueno, y que también hay otra respiración, que es la técnica 4-7-8, que también se llama técnica de Whale. Esta técnica es inhalar por la nariz contando hasta 4. Luego, sostener la respiración durante unos 7 segundos y exhalarla por la boca contando hasta 8 veces. Se repite 4 veces más. Es muy útil esta técnica que les estoy mencionando para reducir la ansiedad, para mejorar el sueño también. Veamos una técnica de respiración profunda, otro ejemplo que ya lo habíamos mencionado, pero para que nos quede. Vamos a hablar de las técnicas en entrenamiento en habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades sociales, pues de hecho hay varios tipos de habilidades sociales, pero la idea fundamental es este entrenamiento en habilidades sociales, es un tratamiento cognitivo que también se usa en esa parte conductual, en el que se aplican un conjunto de técnicas, un conjunto también de métodos, donde aplican entonces estas características para que para mejorar las calidades de vida de los pacientes, las relaciones interpersonales, al fin y al cabo sabemos que somos seres sociales, y mejorar la comunicación y todo ese vínculo social y emocional de los pacientes. El déficit en habilidades sociales está asociado a numerosos diagnósticos o más bien a numerosos problemas, tanto emocionales como de adaptación. Al fin y al cabo, como les mencionaba, nosotros somos seres sociales, somos seres donde, pues, son personas donde requerimos sí o sí de un contacto con los demás, pero hay muchos pacientes, ejemplo, los pacientes con autismo que van a tener dificultades en esa socialización. Entonces, hay muchos estudios que demuestran esa asociación de lo que es el déficit de habilidades sociales y problemas de aislamiento social. ¿Con el qué? Con el fracaso, por ejemplo,
eh, escolar, con la delincuencia en la infancia y la adolescencia. En adultos también está asociado a problemas, por ejemplo, de aislamiento, en problemas o dificultades de depresión, ansiedad social, problemas de pareja y dificultades de establecer relaciones íntimas. Entonces, se ha observado eh, un procedimiento o que un procedimiento de intervención que se use en los pacientes que tienen estos síntomas que les digo, va a incidir directamente en todos los ámbitos, en el emocional, en el conductual, incluso en el cognitivo, que la idea es que el paciente pueda desarrollar mucho mejor pues su estilo de vida, su calidad de vida, tanto en la parte laboral, en la parte académico, en la parte familiar, donde todo el tiempo estamos en función de las habilidades sociales. Esa falta de los pacientes de competencias sociales, de habilidades sociales, los lleva entonces a un déficit central, donde es la base de muchos trastornos psicológicos. ¿Cuáles son los tipos de habilidades sociales? Son varios rangos, hay un amplio rango de competencias que se pueden agrupar y son los siguientes. Lo primero son habilidades no verbales que están relacionadas, por ejemplo, con ese lenguaje corporal, la expresión facial, el contacto ocular, la postura que nosotros tenemos frente al otro, habilidades de comunicación. Primero son habilidades no verbales, pero dentro de la comunicación está lo verbal y lo no verbal. Habilidades emocionales, habilidades de autoprotección, también, por ejemplo, que los pacientes sepan reconocer cuando alguien está mintiendo, cuando alguien tiene malas intenciones, habilidades de aproximación o evitación de esas relaciones íntimas y relaciones sociales, y que la idea también es tener en cuenta las habilidades cognitivas. Es decir, es un componente donde también está en esta percepción del paciente en lo que son los estímulos, en lo que son los acontecimientos que constituyen pues esos procesos cognitivos. ¿Cuáles son las competencias básicas de entrenamiento en habilidades sociales? Entonces, la justificación de instrucciones, técnicas específicas, como los instigadores verbales, las lecturas, las grabaciones. También entonces están otras técnicas que ya hemos visto, que ya hemos revisado a lo largo del tiempo, donde está, por ejemplo, bueno, el modelado, que ya hemos hablado en varias ocasiones del modelado, modelado en vivo, modelado simbólico, modelado participante, un ensayo conductual, un reforzamiento, un reforzador externo y un autorrefuerzo de los pacientes. Vamos a ver otras técnicas. Tenemos los autorregistros, que también ya habíamos hablado de los autorregistros, que se utilizan desde o que se deben utilizar desde esas fases iniciales del tratamiento para poder recoger toda la información del paciente referida a qué, referida a ese estado emocional, a ese estado comportamental a lo largo del día, a lo largo de toda la terapia cognitivo-conductual, para observar las situaciones, las personas, las conductas, mirar si se incrementa o se disminuye, por ejemplo, el malestar y analizar también el grado de actividades que el paciente lleva a cabo. Ese es un ejemplo que veíamos, que ya lo vimos entonces cuando estábamos trabajando a ver. Durante la fase de tratamiento se deben utilizar este autorregistro durante todas las sesiones, pues que son incluso también cuestionarios cognitivos. Entonces tenemos lunes a las 9 a.m. Estoy en la calle y veo a un perro que se pone a ladrar. ¿Cuál es la emoción? Un 70% de ansiedad. Los pensamientos automáticos que tuvo el paciente es que el perro ladra porque se ha enfadado y me quiere morder. Pensamiento automático que le llega a la cabeza del paciente de golpe. Una respuesta emocional, que un perro ladre, perdón, racional de esta emoción y de esta situación. Que un perro ladre no necesariamente significa que esté enfadado y que quiera morder. Un 60% cree de esta respuesta racional y ¿cuál es el resultado? Una credibilidad de que el perro ladra porque me quiere morder en un 30%. En general, la mayoría de lo que son estos componentes de los registros diarios de pensamientos que, como les menciono inicialmente, fueron propuestos por Beck, se utilizan para la recogida
en las columnas iniciales del día, en las horas en el que tiene lugar el malestar a nivel emocional, situaciones concretas en las que se produce, el tipo de emoción también, el grado de intensidad, los pensamientos automáticos que se le vienen al paciente. Entonces, por ejemplo, acá ladra porque se enfadó y porque me quiere morder. Y el paciente, bueno, y que se debe entrenar el paciente a aprenderlos a identificar. En función de lo que se pretenda trabajar con el paciente, se van a ir añadiendo columnas en las que se pueden anotar, por ejemplo, el nombre de la distorsión o distorsiones asociadas a cada pensamiento automático, pensamientos relacionados alternativos, ventajas de pues las ventajas o los inconvenientes de cada pensamiento automático negativo y de los pensamientos racionales que son alternativos, ¿sí? Entonces es importante igual saber que aunque es una presentación genérica, este, pues este registro de pensamiento diario con estas columnas, fecha, situación, emociones, pensamiento, respuesta racional y resultado, no son las únicas columnas que podemos utilizar. Recording in progress. La técnica del descubrimiento guiado. Esta técnica es una técnica cognitiva. La idea es que el descubrimiento guiado tiene un enfoque de enseñanza y de aprendizaje que está basado en el método socrático. Pues la idea es esa, el cuestionamiento socrático. Hace referencia entonces a la ayuda que como terapeutas le damos al paciente para alcanzar esas nuevas visiones, nuevas perspectivas, nuevos ángulos, puntos de vista que empiecen a desafiar esas creencias disfuncionales con las que el paciente viene a consulta. En la técnica del descubrimiento guiado, entonces la idea es que el paciente se cuestione. Se hacen preguntas estratégicas para que el paciente por sí mismo, sin una sugerencia como terapeutas, eso siempre le puede hacer el paciente, que el paciente por sí mismo pueda saber cuáles son otras perspectivas. Se utiliza principalmente entonces en educación, en psicoterapia, esta parte de terapia cognitivo-conductual y en entrenamientos también de habilidades cognitivas. Hay unas características de este descubrimiento guiado y es el uso, por ejemplo, de preguntas abiertas. La idea es que se fomente el pensamiento crítico del paciente mediante diferentes interrogantes que lo lleven a reflexionar, a conectar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos procesos. Entonces, hay una serie de preguntas que son generales que se utilizan en el cuestionamiento guiado. ¿Cuál es, o el descubrimiento guiado? ¿Cuál es la primera? Entonces, un ejemplo, ¿cuál es la evidencia a favor o en contra de sus pensamientos? ¿Cuáles son las formas alternativas de pensar en esta situación y cuáles son las consecuencias de pensar en esta situación? Entonces, acá, esta pregunta, ¿cuál es la evidencia a favor o en contra de sus pensamientos? Es especialmente pertinente cuando se está cuestionando al paciente y debatiendo sobre ese carácter disfuncional más de los pensamientos y las distorsiones cognitivas. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la evidencia en que te basas para pensar que le caes mal a tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es la evidencia en que te basas para pensar que tienes un tumor cerebral? Entonces, a favor o en contra de sus pensamientos. La segunda, que sería esta, ¿cuáles son las formas alternativas de pensar en esta situación? Tiende a formularse cuando ya se ha aprendido a identificar las distorsiones cognitivas, cuando ya el paciente sabe sobre las distorsiones cognitivas, las sabe manejar y esos sesgos atribucionales de los que ya habíamos hablado. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué otras alternativas a que te estén rechazando podría dar cuenta del hecho de que a veces algún compañero no te mire cuando entras al despacho? ¿Qué otra alternativa a tener un tumor cerebral pueden explicar el que a veces te duele la cabeza? Y la tercera, que sería esta, ¿cuáles son las consecuencias de pensar de esta forma? Esta pregunta no la formulamos o se hace al paciente cuando se pretende detectar esas creencias o esos esquemas que son disfuncionales, ¿sí? Un ejemplo, ¿qué ocurriría o qué consecuencias tendría si efectivamente le caes mal a tus compañeros? ¿Qué ocurriría si realmente tuvieras un tumor cerebral? Hay que tener muy en cuenta en esta técnica de descubrimiento guiado que siempre las preguntas pues, se deben modificar según el caso del paciente.
hay que hacer como terapeutas una exploración muy activa, es decir, el paciente no recibe respuestas directas, sino que es motivado a que él mismo las descubra, a que él mismo dé las respuestas mediante su proceso de razonamiento, de análisis. Sí se requiere pues que los pacientes tengan un nivel de introspección alto, porque son preguntas reflexivas y que se permite también que el paciente cometa errores y que de pronto rectifique los errores en sus razonamientos a partir de nuevas preguntas que el terapeuta reformula, que la idea es que nosotros entonces orientemos de manera correcta al paciente. Es importante tener en cuenta pues que hay unas ventajas también de ese descubrimiento guiado y es que favorece la autonomía y un aprendizaje reflexivo y significativo del paciente, desarrolla en el paciente habilidades de resolución de problemas, fomenta el pensamiento crítico, reflexivo sobre su ser, sobre su propio conocimiento y que aumenta también pues la experiencia. Hablemos de la reestructuración cognitiva, que pues no la propone Beck. Acá consiste, realmente la reestructuración cognitiva pues va a transversalizar muchos programas de intervención. ¿Y en qué consiste? Consiste en, en identificar, en cuestionar y por supuesto pues también consiste en modificar, porque esa es la idea, reestructurar ese pensamiento, esa cognición del paciente, esos pensamientos que son disfuncionales o que el paciente ve como disfuncionales, que pues realmente no son óptimos para su vida cotidiana, son pensamientos distorsionados. El objetivo de esa reestructuración cognitiva es ayudar a las personas a que cambien patrones de pensamiento negativos que van a influir en las emociones, en el comportamiento. Hay que hacer una aclaración que ya igual lo había explicado al principio incluso de las sesiones, y es que cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual debemos tener en cuenta que hay una triada clásica, que no solamente la triada clásica que nos propone Beck, porque Beck es quien nos propone la reestructuración cognitiva, sino que hay algo. Y es que si yo modifico el pensamiento, voy a modificar mi comportamiento y voy a modificar también mi emoción, porque es una tríada clásica en terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando modifico esos pensamientos, pongo pensamientos más realistas, más objetivos. Recordemos que no es que se trata de poner pensamientos más positivos, de eso no es pues no es la base de la reestructuración cognitiva, sino que el paciente tenga pensamientos más realistas, objetivos o centrados en la realidad. Voy a cambiar las emociones y voy a también a modificar el comportamiento de una persona. Hay unos pasos para la reestructuración cognitiva. Lo primero que debemos hacer siempre es identificar esos pensamientos automáticos negativos, registrar todos esos pensamientos que aparecen en situaciones puntuales, en situaciones específicas, preguntar, por ejemplo, ¿qué estaba pasando en ese momento? En el momento en que o en la situación que nos cuenta el paciente. Lo segundo es una evaluación de la veracidad del pensamiento. Se analiza si hay pruebas a favor o bien pruebas en contra de la creencia que tiene el paciente. Un ejemplo, pues que también incluso acá en esa reestructuración cognitiva se utiliza el descubrimiento guiado. Un ejemplo es, este pensamiento es un hecho o es una interpretación que tú haces, según pues la situación que nos refiere el paciente. Lo tercero es identificar las distorsiones cognitivas, buscar patrones como pensamiento todo o nada, como la sobregeneralización, como pues el pensamiento catastrófico, un filtro negativo, etcétera. Entonces, se le puede dar un ejemplo. Siempre, si el paciente dice, siempre fracaso en todo, entonces se le pregunta, siempre, ¿no hay alguna vez en que tú hayas hecho algo bien? Lo cuarto, eso fue el tercero, esa pues esa
identificación de las distorsiones cognitivas, luego se hace una generación de los pensamientos alternativos a esos pensamientos irracionales, es decir, pensamientos más racionales, que son los alternativos. Formular respuestas más equilibradas, respuestas más realistas, por ejemplo, no siempre fracaso, esta vez no salió tan bien o esta vez no salió como yo quería, pero he tenido éxito en otros momentos, en otras ocasiones. Acá la aplicación y pues ya sería el quinto aspecto, una aplicación y una prueba de nuevos pensamientos. Poner en práctica los pensamientos alternativos, evaluar también sus efectos. Entonces preguntar cómo me siento con esta nueva forma de pensar. Vamos a ver un video que la verdad me encanta. Es a Beck haciendo reestructuración cognitiva. Beck ya fallece, pero nos deja este video que realmente es muy valioso porque van a analizar cómo Beck hace esa reestructuración cognitiva o el paso a paso que yo les estaba mencionando. Cuando hablamos de una reestructuración cognitiva, entonces es una estrategia, realmente terapia cognitivo-conductual, para cambiar autoafirmaciones que para el paciente son obviamente racionales, entre comillas, el paciente las cree verídicas, pero son irracionales, que son autoinfundadas o autoinducidas por afirmaciones mucho más objetivas, más racionales. Poder identificar la emoción dolorosa como ira, como ansiedad o como un sentimiento de desesperanza en el paciente que esté sintiendo, señalar entonces unos estilos de pensamiento disfuncionales y poder identificar los pensamientos automáticos. Vamos a corregir el formulario que teníamos pendiente. Yo les voy a compartir la pantalla. Yo creo que cada uno de ustedes tiene las respuestas, pues igual el, lo que hace el formulario es que a lo último le arroja la cantidad de respuestas tanto correctas como incorrectas y que también pues allí está la corrección. Ese es el formulario. Entonces, vamos a ver, pregunta por pregunta para que lo podamos corregir. Tenemos la primera pregunta. Un segundo se los comparto más fácil por pregunta individual. ¿Cuál es la definición básica de la conducta humana? Que era nuestra primera conducta. Entonces, que esto lo veíamos antier, donde son acciones mediadas por la biología, donde hay también pues una actividad, una activación psicofisiológica por la cognición y que toda conducta va a tener un propósito. La respuesta de la segunda pregunta, ¿qué autores fueron los más importantes en la primera generación o esa primera ola o ese primer modelo? Recordemos que es una terapia más bien cognitiva, que es ortodoxa, entonces tenemos a Wolff con la desensibilización sistemática, a Skinner con el condicionamiento y que también hablábamos de Einstein con la terapia cognitiva. El método TREC, terapia racional emotivo conductual, recordemos que la C se añadió luego, tiene tres componentes. A, que los tratábamos varias veces. A, acontecimientos activadores. B, creencias y pensamientos. C, consecuencias emocionales y conductuales, que también lo habíamos trabajado, pues y que lo hemos trabajado en varios ejemplos. ¿En qué se basan las técnicas para incrementar, instaurar y reducir conductas? Entonces, en los principios del condicionamiento operante o condicionamiento instrumental. Los programas de reforzamiento son las reglas que describen cómo incrementar y mantener una conducta en función de la aplicación de los reforzadores una vez que la conducta haya sido emitida. Existen dos tipos de programas de reforzamiento: continuo y reforzamiento intermitente. ¿Qué es el castigo? Que de hecho pues también lo hablábamos desde una perspectiva de crítica. Es la presencia de un estímulo que pues para el paciente es negativo, es aversivo,
o que también puede ser la retirada de un estímulo positivo para el paciente, por ejemplo, en los niños, pues retirar el niño del salón de clases, del descanso, perdón, algo que es para el positivo se le quita después de haber realizado una conducta, que también habíamos criticado un poco lo que habían, pues las consecuencias que existen detrás del castigo. Cuando el objetivo de un proceso de intervención conductual es incrementar conductas del repertorio del individuo, se utiliza el reforzamiento, que de hecho, pues del reforzamiento como tal, hay hay reforzadores, que son pues los objetos o, por ejemplo, las actividades que se utilizan para reforzar la conducta. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por comprensión de la causa, percepción del contexto, interdependencia entre qué, entre pensamientos, entre emociones y entre conductas. Parte de los principios básicos del conductismo, que pues hablábamos que tiene que ver mucho con el ambiente, que pone muy en contexto el ambiente, que el ambiente para el conductismo es sumamente fundamental, una conducta mecanicista y el condicionamiento utiliza variables intermedias para ese análisis, para esa predicción y para el control de la conducta. Acá hemos hablado del neoconductismo, que pues la parte primera de la pregunta nos lo decía, parte de los principios básicos del conductismo, el neoconductismo. Es una variante del conductismo. El condicionamiento clásico utiliza algunos de esos elementos. Lo primero es el estímulo neutro, luego el estímulo condicionado y la respuesta incondicional, que de hecho pues lo vimos con el ejemplo del perro, con Pablo. Una diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante es que en el clásico, no sé si ustedes se acuerdan de la diapositiva que les presenté con el cuadro comparativo, es que no hay ninguna de las anteriores. Entonces la respuesta correcta era ninguna de las anteriores. Una diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante es que el aprendizaje es debido a las consecuencias de un comportamiento pasado, no lo es. El proceso de condicionamiento se produce en función de las consecuencias posteriores y las respuestas son controladas por el organismo. Se basa en la aplicación del análisis experimental de la conducta a los problemas de importancia, pues más de índole social. Esta definición corresponde a qué? Al análisis funcional aplicado, que siempre se debe hacer un análisis funcional antes de cualquier intervención en terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es la teoría detrás de la terapia cognitivo-conductual? La respuesta correcta era la siguiente. La terapia cognitivo-conductual se basa en gran medida en el modelo cognitivo que explica eh, pues que nosotros percibimos las situaciones también como tenemos una emoción. Nos comportamos según nuestros pensamientos y nuestra emoción. Esta solo tenía tres opciones de respuesta. ¿Cómo sabré si la terapia está funcionando? Tanto como clínico como paciente. No se puede cuantificar ni cualificar, esto no es verdad. La mayoría de los pacientes nota una disminución de sus síntomas, esta es la respuesta correcta. ¿Cuál es el modelo o técnica de terapia cognitivo-conductual más eficaz y eficiente en el trastorno límite de la personalidad? Ya hemos hablado de la DBT, que de hecho pues lo ampliamos en varias ocasiones. Las técnicas operantes fueron desarrolladas por la primera ola o la primera generación, ese primer método de intervención. ¿Qué conceptos podemos tener presente para las técnicas de incremento y mantenimiento de la conducta? El reforzamiento, el refuerzo y los reforzadores. Son tipos de reforzamiento positivo. Entonces, mire, condicionados tangibles no, porque son condicionados o secundarios. Sociales o intangibles no. Individuales y generales, esa es una opción pues de absurda de la pregunta. Y condicionados o primarios, no, serían incondicionados o primarios. Y aquí sería condicionados o secundarios no tangibles, que son otros diferentes. Entonces la opción es ninguno de los anteriores. Existen dos tipos fundamentales de castigo basada en la retirada
de esos estímulos. ¿Qué veíamos? El tiempo fuera de reforzamiento y el coste de respuestas. Que yo les mencionaba que el coste de respuestas, que la sobrecorrección, que el tiempo fuera, no eran de pronto de mi predilección, porque me gusta usar técnicas que involucren el castigo, que sí ha demostrado ser eficaz y efectivo, pero que la idea es que el paciente cambie su comportamiento y no de pronto que trabaje a través del miedo, que sea un cambio a través del miedo. Se trata de que la conducta, pues se trata de que las conductas deseables reciban siempre una consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar continuamente dispensando de forma contingente los dispositivos, luego los distintos reforzadores. Era una economía de fichas, pues que de hecho también en la economía de fichas veíamos un ejemplo que era, pues que se los coloqué incluso también en el material de estudio para que lo repasen. Mm, Entonces, muchas gracias a todos por haber llegado al final de ese camino de aprendizaje en el que pues todos hemos explorado, hemos reflexionado, hemos participado. También espero que hayan adquirido nuevos conocimientos. Sé que muchos de pronto ya son terapeutas cognitivo-conductuales y espero que también las herramientas y los métodos que hemos visto acá les hayan servido bastante para poder reforzar este camino como terapeutas. Eh, Recuerden que el éxito siempre está en la experiencia más que en la teoría, pues podríamos decir que es una combinación entre ambas. Por eso entonces repasar los casos clínicos que les dejo. Espero entonces que cada módulo les haya aportado bastante valor a su formación clínica y que también hayan podido tener herramientas para que ustedes puedan seguir creciendo tanto personal, que es lo fundamental, como profesionalmente. Yo les dije al principio que lo fundamental es más que la teoría, y más que la práctica, es ese aspecto humano de los clínicos que a veces olvidamos. No ver al paciente desde su diagnóstico, es decir, no ver el paciente ansioso o no ver el paciente depresivo, sino también entender que detrás de eso hay una historia, detrás de eso pues hay muchos componentes que la idea es trabajar en terapia, pues en terapia cognitivo-conductual. Entonces la invitación es esa, a seguir creciendo como persona principalmente, como profesional también. No es el final del aprendizaje, ¿sí? Es un inicio pues de nuevas oportunidades para que ustedes se puedan seguir motivando a aplicar lo aprendido, a continuar también en ese desarrollo. Y más que un aprendizaje es poder guiar el camino a que más personas pues puedan beneficiarse de las terapias cognitivo-conductuales. Agradezco su esfuerzo, agradezco su participación activa durante todo el diplomado. Sé que a veces es difícil pues porque es virtual y también incluso está la fatiga cognitiva y la fatiga visual, por supuesto. No es lo mismo de pronto uno estar en un salón de clases y tener pues una participación y estar enfrente de una pantalla. Entonces, les agradezco muchísimo ese esfuerzo, esa participación, pues estar obviamente en las actividades propuestas. Les deseo muchos éxitos en sus futuros proyectos. Espero volverlos a encontrar en nuevas oportunidades de aprendizaje. Como saben, dicto otros diplomados, no solo este de terapia cognitivo-conductual. Y bueno, espero entonces volverlos a ver pronto. Muchas felicitaciones por este logro, muchos éxitos también en lo que viene. Muchos éxitos también a las personas que desde el principio nos acompañaron clase a clase, tanto de manera diferida como de manera sincrónica en este momento. Muchos sé que nos ven desde lo diferido, con mucha disciplina y mucho empeño en este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Solamente me queda pues agradecimientos también por esos conocimientos que ustedes como estudiantes me brindan y en esos ejercicios también son otras perspectivas diferentes.
Espero entonces volverlos a ver y nos veremos pronto.